Hola chavos, pues vamos a darle inicio a esta sesión. Ando un poquito ronca, pero espero se me escuche bien. Muy bien, bueno, bienvenidos a este último evento de nuestra semana IM. Es una semana que hemos creado con el propósito de dar a conocer diferentes perspectivas acerca de la ingeniería mecánica, y este taller se ha hecho con mucho cariño por parte de un invitado muy especial que es Gonzalo García. Estudiante de, él es estudiante de ingeniería en sistemas y robótica de aquí del TEC de Monterrey, y también está realizando otra carrera en ingeniería en electrónica en la UNAM. Es presidente del grupo estudiantil Eagle X, que se encarga de realizar un rover para diferentes competencias a nivel nacional e internacional. También ha colaborado con el Laboratorio de Instrumentación Electrónica Espacial en la UNAM, y el siguiente semestre será intercambio a la Universidad de Purdue a estudiar tópicos en diseño aeroespacial y propulsión. Entonces, te cedo el micrófono, Gonzalo. Muchas gracias por estar aquí y pues muy emocionados porque es ese taller de I'm Out sobre diseño de sistemas espaciales. Claro, no, pues muchas gracias a ustedes. Ahorita también avísenme porque creo que mi internet no anda muy bien, lo que todos nos pasa a veces. Pero bueno, como ya mencionó, mi taller lo que busca tratar es como el diseño de lo que serían sistemas espaciales. Déjenme compartirles. Ajá, estoy equivocado. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que queremos, de lo que se trata esto? Es un poco dar como un panorama así general de lo que serían los sistemas espaciales en su conjunto. Definir como qué es la diferencia entre un sistema espacial, una misión espacial, un programa espacial, los diferentes subsistemas y todos los parámetros que se involucran en lo que es su diseño. Entonces, esto es conforme a lo que he aprendido con varios cursos, con diferentes experiencias, en tanto laboratorios como ya les comentaron, como en otras reuniones con otros grupos estudiantiles que también están interesados en el tema. Entonces, pues, primero que nada, lo primero, ¿no? ¿Qué es una misión espacial? Una misión espacial sería más bien un conjunto de recursos técnicos, como ustedes ven. Digo, la misión espacial sería como la tarea que nosotros buscamos hacer. O sea, por ejemplo, un satélite de telecomunicaciones, su tarea es más bien hacer enlaces satelitales para enviar datos. Un GPS sería más bien sobre todo para devolver lo que sería la ubicación exacta de alguien sobre la superficie terrestre, un poco más arriba, como lo veremos un poco más adelante. O por ejemplo, un rover, ¿no? Aquí pues pueden tener muchos objetivos, muchas tareas. Sobre todo, el principal objetivo tal vez sería encontrar recursos, vida u otras cosas en otros planetas. Cada misión es especial y es específica. Entonces, todo lo que se diseña para una misión es súper específico, súper especial para algo que se busca hacer, ¿no? Por el contrario, un programa espacial es algo que se compone de múltiples misiones. Por ejemplo, nos suena el programa espacial Apolo, el programa espacial Mercury. Estos programas espaciales tienen un objetivo general en conjunto, pero se componen de diferentes tareas, diferentes misiones. Entonces, esto se distribuye a lo largo del tiempo y sobre todo se tiene un mismo diseño que se repite varias veces para lograr esta misión. Por ejemplo, se puede decir que la misión de Starlink, o lo que se están haciendo SpaceX, es un programa espacial. Lo que se busca hacer en la NASA, regresar a la Luna de nuevo, sería el programa espacial Artemis. Ya podemos irnos un poco más arriba y un sistema espacial es el conjunto de todo esto, todos los aparatos, toda la infraestructura necesaria, ya sea privada o pública, que se necesita para llevar a cabo todas estas tareas. Pero pues obviamente pues ya definimos como que es, pero todo esto se lleva a cabo en un ámbito un poco más amplio, muy diferente para lo que todos nosotros conocemos. Y esto es el espacio, ¿no? Para esto necesitamos conocer un poco
varias cosas. Entonces, perdónenme si repito algunas cosas introductorias, unas cosas básicas, pero empecemos, por ejemplo, con la atmósfera terrestre. Es muy importante conocer con las diferencias entre lo que serían las diferentes capas. Por ejemplo, nosotros pues, casi siempre estamos en la troposfera, ¿no? Si es que no hacemos cosas más raras. La barrera en donde existe el espacio y lo que serían, donde normalmente convivimos, estaría dentro de la termósfera a los aproximadamente 100 kilómetros de altura. Si se fijan, lo que definimos como espacio no es exactamente afuera de la atmósfera. Y es todavía una parte interna de la atmósfera y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la exósfera, que ya sería como la última capa de la atmósfera terrestre, donde todavía hay partículas que se pueden decir de la Tierra, esto es incluso donde la última capa donde todavía ejerce cierta presencia el campo magnético. Esto es muy importante definir lo que es lo que está afuera, qué es lo que está adentro y hasta dónde podríamos llegar, porque esto impone muchos riesgos, muchos parámetros de diseño para lo que serían las diferentes misiones. Entonces, por ejemplo, si alguien sale un poco más de la atmósfera, incluso de la exósfera, la radiación que va a recibir es increíblemente enorme. Entonces, hablando un poco más de la radiación espacial, esto puede ser en diferentes partes, en diferentes capas, en diferentes partes del espectro electromagnético. Puede ser desde radiación muy simple, como la que siempre estamos recibiendo, que es el espectro del fondo de microondas, perdón. Y puede aumentar en frecuencia pasando por la luz visible, por los rayos X, incluso llegando a los rayos gamma, ¿no? Todo esto es en el medio interplanetario o incluso un poco más allá, en el medio intergaláctico, que son como ya cosas muy grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es que me da risa lo que dicen de los sensores, que para leer la temperatura, estos sensores parten de lo que sería tecnología espacial. Esto nada más es entre las microondas y el infrarrojo. Si uno tiene miedo de que llegue un poco de la radiación de este sensor, pues entonces que les dé miedo el sol, ¿no? Porque es un poco de radiación un poco más energética. Entonces, es muy diferente, por ejemplo, todo lo que por ejemplo, el sensor que ahorita platico con lo que llega un poco más afuera de la Tierra, porque, por ejemplo, aquí tenemos lo que serían las diferentes capas del campo magnético que nos protege de la radiación espacial, pero es exponencialmente más débil conforme más nos alejemos de la Tierra. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver lo que serían las diferentes partes, incluso lo que se les llaman los cinturones de plasma. Aquí es donde se atrapan muchas de las partículas. Incluso se utiliza como argumento para decir que el hombre no llegó a la luna. Si el hombre pasara a través de estos cinturones, pues podrían ser letales, ¿no? O eso es lo que algunos dicen. Sin embargo, pues lo que es la frase, el veneno está en la dosis. Si pasamos poco tiempo en el espacio o poco tiempo en estos cinturones, pues no nos puede suceder mucho. Pero, por ejemplo, un satélite, alguna sonda que esté en el medio interplanetario, pues puede ser un poco más dañino. Entonces, bajo esto que conocemos, se pueden dar diferentes interacciones con lo que sería la tecnología que nosotros mandamos. Y existen algunos lugares más peligrosos que otros. Por ejemplo, esto es la imagen que ven arriba a la derecha, es una imagen de la radiación atrapada por el, por el campo electromagnético a 380 kilómetros. Se puede ver que sobre todo hacia los polos es donde es más intensa y en una anomalía del Atlántico Sur. Pero esta no es la única tipo de radiación, también existen lo que se les llaman los rayos cósmicos. Estos son partículas que ya no es radiación en sí, ya no es electromagnetismo como tal, son partículas. Son protones a alta velocidad, electrones a tan altos. Si están cargados eléctricamente, como por ejemplo pueden ver en la imagen, se atrapan, entonces esto se conduce hacia los polos y por eso es que se van hacia ahí. En cambio hay otros que no están cargados eléctricamente y por lo tanto atraviesan la atmósfera y hacen un efecto en cadena, ¿no? Una partícula le pega a dos y esta dos le pega más y se van decayendo en muchísimas partículas, que es lo que podemos medir a nivel de superficie,
pero justamente por esta reacción en cadena la sentimos más débilmente. Aquí déjenme hablar un poco más de lo que serían los efectos de la radiación, que como pueden ver, se dividen en lo que es en el origen de las partículas. Puede ser una interacción electrónica, puede ser una interacción nuclear. Una interacción electrónica no interfiere en los aparatos electrónicos, pero sobre todo porque son de partículas cargadas. Una interacción nuclear son ya por partículas más grandes, protones o iones más pesados, o incluso se puede dar otros efectos igual ya a nivel electromagnético por estos iones, pues obviamente están cargados. Esto puede afectar de muchísimas maneras que ahorita un poco más adelante les voy a platicar por qué nos afectan, pero en sí son estos tres daños. Una que es la dosis total de ionización, que por ejemplo si nosotros tenemos baterías en órbita, pues se van acumulando estas cargas, entonces perdemos voltaje o la capacidad de carga que tienen las baterías. Otro que es un daño de desplazamiento, que los que estudian electrónica me dirán que pues sí, algunas veces tenemos cosas guardadas en la memoria, pero por un bit que cambia la información y se puede perder todo, ¿no? O incluso eventos específicos, simples. Esto significa que simplemente pasa una vez y ya se dañó. No hay forma de repararlo, que son los que son todavía más difíciles, ¿no? Pero a partir de esto también necesitamos entender que esto influye en diferentes órbitas. No es lo mismo decir que la radiación espacial a una órbita baja a una órbita más alta. Entonces, para entender todo esto, déjenme explicarles la parte de mecánica orbital. Existen, ¿qué es una órbita? Pues sí, es una trayectoria alrededor de un cuerpo. Así, así de simple. Pero, ¿qué se necesita orbitar alrededor de un cuerpo? Pues tener una gran altura y una gran velocidad. Si no se tiene gran altura, el arrastre atmosférico por la cantidad de partículas, lo que le pasa a un avión termina cayendo. Necesitamos ingresar cierta energía en forma de turbinas, de toberas, de combustión, pero siempre vamos a terminar cayendo por esta fricción con el aire o con algún fluido. Entonces, mientras más altura, menos fricción va a haber. Y al mismo tiempo se necesita tener una cierta velocidad. Si no se tiene la cierta velocidad, pues es lo que sucede en la primera imagen que les muestro aquí. Que por ejemplo, podemos lanzar desde un punto muy alto, pero si no tiene la suficiente velocidad, termina cayendo. Pero en cambio, si tiene la gran velocidad, se puede decir que va cayendo, pero de forma perpetua. Obviamente esto no sucede porque todavía en el espacio existen ciertas partículas, por lo que les platiqué ahorita de la atmósfera, pero ya se vuelve una diferencia de caer en segundos a caer en meses o en años. También de esto podemos hablar de los diferentes tipos de órbitas que hay. Podemos hablar de las órbitas circulares o las órbitas elípticas. En las órbitas circulares es un caso específico de las elípticas. Y sobre todo hablar de parámetros importantes, como ya les había hablado de la altura, o por ejemplo el punto de la diferencia entre el centro y un poco más alejado, que sería el apogeo o el perigeo, que es diferentes alturas que tiene una nave espacial, alguna sonda, al estar orbitando. También existen otros tipos de órbitas que si ustedes así dicen, no, pues hay más formas geométricas, pues sí, sí hay órbitas en este tipo, pero ya no se dice que son órbitas intrínsecamente. ¿Por qué? Sobre todo porque tanto la parábola y la hipérbola ya llevan una velocidad de escape. Ya no se ven retenidas por lo que sería la gravedad del cuerpo alrededor del que están orbitando. Entonces, a partir de esto podemos ya conocer que existen diferentes puntos de órbita, un poco saber qué es lo que sucede alrededor de estas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el mundo real? Pues no son dibujitos planos, en realidad como ustedes pueden ver del lado izquierdo, es un dibujo tridimensional. Las órbitas pueden cambiar de planos, pueden cambiar de inclinaciones. Entonces, se puede decir que es con un impulso de fuerza, con algún propulsor, con incluso la segunda etapa de los cohetes que todavía están lanzando las diferentes misiones, y ya los ponen en la inclinación deseada, ¿no? También, por ejemplo, pues lo primero que pasó con los cohetes que lanzaron el hombre a la luna. Primero lo pusieron en cierta órbita y luego tuvieron que cambiar. A estos cambios de órbita pues, se les llama de alta energía o la órbita de transferencia de Hoffman, que es de las más eficientes.
pero no siempre se puede llegar a este caso ideal. Entonces, por ejemplo, existen estos otros dos casos, por ejemplo, con impulsos. Poco a poco, si tú aceleras en la parte del apogeo, el perigeo se va alargando. Y esto se hace con los combustibles químicos para llegar a la órbita deseada. Los motores eléctricos es diferente. ¿Por qué? Porque el impulso es constante. Entonces, constantemente el perigeo se va alejando hasta llegar a la órbita que nosotros buscamos. Es más eficiente el segundo, pero el primero te ofrece más velocidad y más fuerza. Entonces, para los curiosos, lo que les puedo hablar un poco de las órbitas es que si nosotros ponemos a orbitar un camión o un alfiler, la verdad es que lo único que cambia es la fuerza que necesitamos, pero mantenerse ahí, la verdad es lo mismo. La órbita no depende de la masa, solamente depende de la altura y de la velocidad que trae el objeto. Entonces, aquí podremos ver, por ejemplo, la más usada, sobre todo para casos simples introductorios, es esta, que es de la velocidad circular. Nosotros tenemos una constante, que es la constante de gravitación, la masa de la Tierra, el radio de la Tierra y la órbita que nosotros buscamos. Simplemente con conocer la velocidad, nosotros podemos llegar a una cierta altura. Entonces, ¿qué implica esto? Si cambiamos nuestra velocidad, podemos llegar más alto o podemos llegar más bajo. Y de la misma forma, simplemente aumentando la velocidad, como intuitivamente suponemos, podemos llegar a escapar de la velocidad de la Tierra. ¿Cómo se ven las órbitas? Sobre todo cuando nos las muestran. Pues se pueden ver de esta forma. Si nosotros tenemos nada más orbitando alrededor del Ecuador, pues es una línea. Pero ya cuando tiene cierta inclinación, ya puede ir cambiando alrededor. Por eso es que, por ejemplo, en la última noticia que decían, no, el cohete chino va a caer a la Tierra. Sí, porque no llegó a tal velocidad para orbitar. Y como tenía cierta inclinación, pues podía caer desde Canadá hasta la India, hasta Sudáfrica. O sea, tenía una cierta inclinación que lo hacía muy impredecible, sobre todo porque ya no son sistemas que no se tienen los modelos para predecir hasta que ya van cayendo de forma certera. Ya por último tenemos lo que se les llaman las órbitas elípticas, pero ya super elípticas, y estas sobre todo lo usaban los rusos. Entonces, si se dan cuenta, va avanzando, pero ya no avanza como esta, sino se hace de forma retrógrada, así es como se le dice. Entonces, esto permite que las órbitas en este punto sean muy rápidas y en este punto sean muy lentas. Les comentaba de los rusos que más bien usaban estas, porque Rusia, al estar en una latitud muy alta, pues necesitan ciertas diferentes órbitas para sus satélites. Ahorita les muestro un ejemplo. Pero ya que tenemos toda la información, pues ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como infraestructura para tener todo el apoyo, todo lo necesario para lanzar el satélite? ¿No? Necesitamos un centro de control, necesitamos Houston, donde tenemos un problema. ¿No? Necesitamos el sistema de telemetría, las antenas para enviar nuestra información. E incluso necesitamos el centro para procesar la información que nos llega. Siempre pensamos en las misiones tripuladas, pero el 95% de las actividades en el espacio no son tripuladas. Son de satélites que observan la Tierra, de telemetría, de GPS, son de sondas que se lanzan hasta confines del espacio. Y necesitamos un centro que capte los datos, pero que los procese. Las imágenes nos llegan con unos y ceros y necesitamos reconstruirlas, y no solo reconstruirlas, sino sacarles información útil. Posteriormente, pues ya tenemos lo que a todos nos gusta, ¿no? Los cohetes. Pero esto es solamente una parte importante. Es una de las cosas que hace más difícil la exploración espacial, pero, pero esto es simplemente para lanzar nuestra misión. Al mismo tiempo, igual de importante que es el lanzador, ese es el sistema de lanzamiento. Sin uno, sin el otro, no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver tanto el cohete chino de Long March como el sistema de lanzamiento de Baikonur para lanzar los satélites de Rusia que actualmente utilizan para enviar a hombres a la Estación Espacial Internacional. Por último, muchas veces no se toma en cuenta, pero la infraestructura de pruebas es increíblemente útil, increíblemente necesaria. No hay misión que se lance al espacio sin hacerle pruebas. Por ejemplo, en esta imagen lo que les muestro es una cámara que para probar cómo funcionan las antenas, de este caso un nanosatélite.
Y ya llegamos a lo que nos interesa, ¿no? Ya hablé mucho tiempo para llegar a este punto. ¿Cómo está hecha la misión? Normalmente lo que se divide en lo que son subsistemas. Cada subsistema con una tarea importante. Unos se pueden decir que son más importantes de otros, por ejemplo, la carga útil. Sin esta no podemos definir qué es lo que vamos a hacer. Pero obviamente no, la carga útil no lo es todo. Necesitamos una estructura mecánica, necesitamos regular la forma de temperatura, necesitamos tener comunicaciones, control, potencia y pues, obviamente el subsistema de comando. Cada uno juega, como les digo, un rol diferente y todos se rigen a partir de los parámetros que dicte la carga útil. Si decimos no, pues necesitamos que tome fotos, pues obviamente no lo podemos enviar a la Luna, ¿no? Si queremos que tome fotos de la Tierra. Esto nos marca la órbita, por ejemplo. No, necesitamos hacer mediciones del medio interestelar, por ejemplo, el satélite James Webb, que queremos hacer del fondo de microondas. Pues no lo podemos tener cerca de la Tierra, porque en la Tierra somos muy ruidosos, emitimos muchas ondas electromagnéticas. Por ejemplo, ese se va a poner en un punto alejado al otro lado de la Luna. Ahora sí. Entonces, son estos parámetros que cada uno, dependiendo de dónde está en la órbita, dónde está dentro de la atmósfera y sobre todo qué tanta radiación le llegan, es lo que nos va a decir que cómo funciona cada uno. Por ejemplo, primero la órbita. Aquí tenemos lo que serían diferentes simulaciones. Existen diferentes tipos de órbitas. Ya les hablé de cómo se llega a la órbita, cómo se calcula. Pero, por ejemplo, en la vista de abajo se muestra una órbita heliosincrónica. Esta es una muy popular. ¿Por qué? Porque siempre pasa a la misma hora en cada parte del mundo. ¿Esto qué implica? Que, por ejemplo, si nosotros queremos que pase un satélite a las 12 del día, pues se va a pasar a las 12 del día aquí en México, en China, en India, en España, en cualquier parte. Y esto hace que siempre le dé la luz del sol, algo que es vital para muchos satélites. Por otro lado, podemos tener una órbita elíptica como las que le comentaba. Por ejemplo, este es para observación del polo sur. Y esto se puede dar en lo que es la órbita baja, o lo que se dice LEO por sus siglas en inglés, la órbita media, o la órbita geoestacionaria, que es una órbita también muy peculiar. ¿Qué es lo que nos permite la órbita geoestacionaria? Es quedarnos fijos sobre un punto de la Tierra. Tiene la misma velocidad de rotación que la Tierra y por lo tanto, pues es muy útil, sobre todo para los satélites de telecomunicaciones. 3 satélites en esta órbita pueden ver a todo el mundo. Obviamente, pues no es suficiente solamente 3 satélites para cubrir toda la demanda. Pero justamente estas son las órbitas más comunes que existen y las que nosotros podríamos tomar si queremos enviar algo. Por otro lado, tenemos la parte del subsistema de potencia. El subsistema de potencia aquí lo que nos maneja es que nos dé energía, ¿no? Algo que no nos puede funcionar el satélite. Y esto consiste tanto en la fuente de poder, que pueden ser células solares, una pila precargada, o por ejemplo aquí el ejemplo de la Voyager, que sería una batería nuclear, que con este generaba calor y generaba electricidad. Cada uno tiene sus pormenores o sus pormayores. Por ejemplo, las celdas solares, tú tienes que regular muy bien cuánto le demandas a las células solares. Por ejemplo, si tú tienes un consumo en voltaje de 100 volts, le puedes demandar para tener la mayor eficiencia hasta 1.3 amperes aproximadamente en este caso, ¿no? Si le demandas más, se dice que se tira la celda solar. Esto es por un efecto fotoeléctrico adentro que ya sería como para una materia aparte, pero justamente nosotros necesitamos regular qué tanta corriente. Entonces, todo sistema de potencia tiene la fuente, la regulación y un sistema de switch. Por si te estás demandando mucho, pues no córtale la corriente, porque si no te vas a quedar sin corriente. También dentro de la regulación se consideran que está el sistema de baterías. El sistema de baterías pues, también es muy importante porque muchas veces puedes tener energía cuando está el sol, por ejemplo en las celdas, pero cuando no está, pues se apaga el satélite y luego ¿cómo lo prendes? No puedes subirte a pulsar un botón, ¿no? Entonces,
Muchas de estas cosas son las que se calculan, se miden para considerar qué sistema de potencia nosotros podemos escoger para la misión, porque va cambiando. Por ejemplo, los primeros rovers que se lanzaron a Marte tenían celdas solares, pero por el polvo se terminaban cubriendo y no era factible. Los nuevos rovers ya utilizan baterías nucleares, igual que la Voyager, pues no buscan no depender siempre del Sol. Por otra parte, tenemos el sistema de telecomunicaciones. Y así un poco yéndonos a lo más básico, una forma ideal de emitir comunicaciones es a todos lados al mismo tiempo. Esto se basa en una medición que se le llama isotrópica. Y todas las antenas se tienen algo que se llama una ganancia. No es lo mismo emitir desde un celular que desde un radio. ¿Por qué? Porque tienen diferentes antenas. Por ejemplo, aquí tenemos un espectro de emisión de lo que sería una omnidireccional, que es lo más cercano que tenemos a una isotrópica, que se utiliza mucho, sobre todo porque hay satélites que no tienen una cierta dirección, no tienen orientación, y por lo tanto tratan de emitir en todos lados. ¿Cómo lo logran si no tienen la isotrópica? Pues emiten tanto en el XY de la omnidireccional y ponen otra, pero encontrado. Entonces, de esta forma podemos emitir a los más rangos que nosotros nos resultarían útiles para tanto recibir como emitir. ¿Cuál es la desventaja de emitir a tantos lugares? Que no podemos emitir a todos con la misma potencia. Entonces, esto se resuelve con las antenas parabólicas, como podemos ver aquí arriba, porque enfocan la señal. Pero ¿cuál es el problema? Pues si te desvías ciertos grados, ya no se te puede tener la misma dirección, la misma potencia, incluso podría no tener conexión. Esto es por un lado. ¿Qué antena podemos escoger? Depende de esto. Depende por ejemplo, nosotros queremos mandar muchísimas imágenes que tomamos, pues sabes que necesitamos mucha potencia porque es mucha información. Pero en cambio, si solo queremos mandarle instrucciones de, ahora, ¿cuál temperatura me diste? ¿No? Y es un dato, ya no es una imagen. Entonces, ya podemos utilizar menos potencia. Y esto es lo que va cambiando entre una misión y otra. También, dependiendo de esto, van a cambiar en qué espectro se esté emitiendo. Por ejemplo, muchas veces tenemos las antenas de los coches en FM, en AM. Esto es una banda específica de lo que es el UHF. Entonces, está emitiendo poca información, o tal vez mucha, pero muy lentamente. En cambio, por ejemplo, lo que se hace en la banda S, la banda X, la banda K, o incluso en el espectro visible con láser, se puede, emitir muchísima más información, muchísimo más rápido. ¿Y por qué solo esto? ¿Y por qué no emitimos en microondas o en rayos X o en rayos otros? Porque justamente la atmósfera tiene algo que se les llaman ventanas de emisión. ¿Por qué no nos llegan mucha de la parte ultravioleta del sol? Porque esta no está dentro de la ventana. La tapa justamente la capa de ozono. Pero sí nos llega luz visible, sí nos llega microondas, por eso podemos observar el universo, sus principios, con tan solo este tipo de banda. Otra cosa importante para considerar dentro de este sistema de telecomunicaciones es que tienes se le llama presupuesto de enlace, que significa que tú lo emites con cierta potencia, pero pasa por la atmósfera, pasa por nubes, pasa por incluso paredes, y se va degradando la señal, se le va metiendo ruido, se le va metiendo más cosas. Entonces, dependiendo qué tanta potencia necesitas, va a ser otra vez qué antena y sobre todo qué tipo de direccionamiento tiene tu satélite en este caso, ¿no? Ya por último, en el sistema de telecomunicaciones tenemos lo que se le llama la codificación. Entonces, existen codificaciones de forma digital o de forma analógica. Y sobre todo, por ejemplo, aquí podemos ver una codificación digital con ruido. Es muy útil porque aunque se le meta ruido, seguimos pudiendo distinguir uno entre otro. Pero ya si le mete más ruido, pues ya se perdió la señal y se perdió la conexión. Ya posteriormente tenemos otro de los subsistemas, que es el sistema de regulación térmica.
que esto es una de las condiciones muy importantes que existen en el espacio. El espacio es sumamente caliente y al mismo tiempo sumamente frío. ¿Por qué les digo esto? Porque las partículas que están ahí tienen muchísima temperatura, pero es tan baja la densidad de estas partículas que no se puede transmitir esta temperatura. Entonces, se siente, si la sensación térmica que nosotros tendríamos es que es frío, por ejemplo. Y uno de los principales parámetros en el diseño de sistemas espaciales es la eficiencia. La eficiencia siempre va a ser uno de los principales cosas que buscamos meter dentro de lo que sería nuestro diseño. Entonces, por eso muchas de las cosas que se usan son de forma pasiva. Muchos que hayan salido con una camisa negra o una camisa blanca, se puede ver que dependiendo de qué color hayas escogido, es diferente la temperatura que tú vas a sentir, si te sientes con calor o sientes normal. Pues justamente esto mismo hacen los satélites. Los satélites muchas veces se recubren con lo que serían estas que parece papel aluminio, que se le llama mylar. Es muy especial, sí parece papel aluminio, pero no es papel aluminio, cuesta 50 veces más. Y se recubren todos los satélites. ¿Por qué? Porque justamente está en un equilibrio. En el equilibrio en el sentido que no emite tanta radiación y tampoco absorbe tanta radiación. Si nosotros pintáramos un satélite negro, emitiría mucho y también absorbería mucho, pero tal vez serían demasiado para nuestros componentes electrónicos, que son de los más sensibles. Esto es de la forma pasiva, pero también existen formas activas. Por ejemplo, esto existe en la Estación Espacial Internacional, que se les llaman radiadores, que pues muchos por la palabra ya conocerán para qué sirven, ¿no? Lo que se hace es que se bombea un fluido de trabajo, que normalmente está caliente, hacia la parte fría para que haga un intercambio de calor y otra vez recircule en el mismo sistema. A veces ni siquiera es un fluido de trabajo, nada más es una parte metálica, que una parte está fría y la otra parte está caliente, y de esta forma se puede ir regulando la temperatura. Existen otros subsistemas más complejos que nos permiten regular la temperatura un poco de forma más activa, moviendo sobre todo dónde están los componentes, la posición o incluso la orientación del satélite. Podrías tener la parte pintada de negro de un lado y del otro blanca, y te termina emitiendo de un lado, pero sabes que ya se está calentando mucho, pues dale la vuelta. A veces se hace, son casos muy específicos porque no es lo más eficiente, pero depende qué es lo que se busque. Por otro lado, los sistemas de propulsión. Esta tabla ya es un poco vieja, pero da una muy buena perspectiva. Aquí tenemos como las diferentes formas que podemos tener propulsión dentro de un sistema, pero primero tenemos que preguntarnos para qué queremos propulsión si ya estamos en órbita, ¿no? Muchas veces es para hacer correcciones en la misma órbita, porque se degrada, porque existe radiación del sol que te termina empujando, aunque sea solo luz, al cabo de años te termina empujando, entonces necesitas recalibrar la órbita, y para eso se utiliza la propulsión. Tenemos algunas que son teóricas, otras que sí existen. Muchas veces la diferencia está en qué tanto te dura la propulsión y otro en qué tanta fuerza te da. Por ejemplo, pues la clásica es la combustión química, ¿no? Entonces puedes tener tanto de forma sólida, de forma líquida, y te da mucha fuerza. ¿Cuál es el problema? Es que si se te acaba el combustible, pues ahí te quedaste, ahí se quedó varado, ¿no? Por otro lado tenemos la magnetohidrodinámica, ¿no? Un nombre súper raro, lo único que hace es que mueves un fluido electromagnético. Ya sé, no lo simplifique. El chiste es cambiar con un imán que tú estás controlando, un electroimán, cómo se comporta el campo magnético a tu alrededor. Y es como cuando tú te impulsas en el agua, cuando tú la empujas, pues te terminas empujando a ti mismo y te alejas, ¿no? Es el mismo principio, pero es que en el campo electromagnético. Por otra parte está la propulsión nuclear, que por ejemplo recientemente Rusia propuso un sistema de este tipo para llegar a Júpiter en 2030. No significa que lo lancen ahorita, sino que apenas lo están desarrollando. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? De que se puede aumentar de forma exponencial. Y se tiene teorizado de que con un sistema de estos podemos alcanzar
una fracción importante de la velocidad de la luz y llegar a otras partes del universo. Aún así, todavía no es suficiente para llegar a otras partes en un tiempo de vida que nosotros podamos conocer, pero lo más importante es que es real y existe y ya se busca hacer. Ya por último, la más novedosa, que es la eléctrica. La eléctrica es un tipo de combustión que lo que se utiliza es un gas y se ioniza y se separan sus partículas. Entonces, al ser un gas ionizado, nosotros podemos acelerarlo muchísimo con lo que serían campos magnéticos fuertes. Y de esta forma, pues propulsarnos. Otra vez, si se nos acaba el gas, pues ya nos quedamos ahí. Pero la eficiencia en comparación con una propulsión química es mayor por 1000 veces. Nos puede durar años. Entonces, estos son los sistemas que más se buscan hacer y que, por ejemplo, se han probado en diferentes misiones. Por ejemplo, la misión Hayabusa, que fue a recoger una muestra de un asteroide y que ya viene de regreso, y se comprueba que existen y funcionan. ¿Cuál es la desventaja? Que son poco eficientes. Si no, pues ya estaríamos lanzando cohetes con lo que sería propulsores eléctricos, ¿no? Que eso abarataría mucho las cosas, pero bueno, eso sería otra plática, ¿no? Por último, tenemos los sistemas de propulsión sin propelente. Y esto lo que muchas veces se ha aterrizado es con un sistema de vacío y ese todavía es teórico, con una cámara de vacío. Pero el que sí existe es un cohete de fotones. Y se oye así muy estrafalario. Pero simplemente una vela solar en donde nosotros podemos reflejar las cosas, también funciona bajo el mismo principio. Una nada más recibe la radiación y lo del otro lo emite. Ya, así ya llegamos a la mitad, llegamos a uno de los sistemas más importantes. Bueno, todos son importantes, ¿no? El sistema de control y estabilización. Como ya les había dicho, de la forma pasiva no gastamos energía, no gastamos recursos y de esta forma nos podemos estabilizar. Por ejemplo, con la luz del sol, con una celda solar, no solamente te va a empujar, sino te va a empujar de la misma forma. Por lo tanto, si tú estabas rotando, vas a terminar estable. También existen estas que son las boyas gravitacionales, que por una diferencia de lo que serían los pares, los pares mecánicos, se lanza de forma comprimida. Ya que está en órbita, se hace más grande. Entonces esto hace que se estabilice. No da muchísima estabilidad, pero da lo suficiente para ciertas tareas y no gastar en estar controlando nuestra orientación. Después tenemos, por ejemplo, estos satélites que son en forma de cilindro. Los primeros satélites Morelos de México fueron de este tipo. ¿Qué es lo que hace? Giran. Giran y así de simple se estabilizan. Es muy chistoso cómo sucede de que hay una nave que está así rotando de forma descontrolada y empieza a girar ya sea toda la nave o algo en su interior y empiezan a contrarrestar lo que serían que ocurren. Entonces, se logran estabilizar y es muy buena estabilización. Simplemente tienes que no te afecte a ti, a tus mismos subsistemas. Si tienes una antena que necesita estar direccionada a un punto y se pone a girar, pues ya no te sirvió, ¿no? Por último, usar el campo magnético. Está rodeando todo el planeta, ¿no? Pues ¿por qué no lo usamos? Simplemente metiéndole imanes adentro, este siempre va a estar alineado con el campo magnético. Obviamente hay una desventaja en este punto. Si está orbitando y pasa a través de los polos, pues se va a dar una vuelta. Entonces esto puede romper el enlace de comunicación. Si nosotros estábamos dependiendo de algún sensor, pues se tiene que volver a hacer una medición. Estos son de los más confiables. También están de los que nosotros necesitamos, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble. Necesitamos apuntar a donde nosotros querramos, no a lo que nos dé en ese momento. Entonces, ¿cómo se logra esto? Con un sistema control ya completo, los que conocen un poco más de control de lazo cerrado. ¿Esto qué significa? Pues nosotros tenemos ciertas información de los sensores que pueden ser tanto GPS, incluso para los mismos satélites. Para la Luna se planea poner un GPS, lo que serían magnetómetros,
giroscopios y algo que no se ve tanto aquí. O sea, porque todos estos sensores sí se utilizan aquí en el medio terrestre, pero algo que se utiliza muchísimo son lo que se les llaman cámaras de estrellas. Las cámaras de estrellas pueden ser tan simples donde, no, pues queremos ver el sol. Se puede decir, no, pues el sol es muy grande, pero a veces eso es suficiente. Luego podemos ver a Sirio, Sirio, que es como la estrella más brillante en el cielo. Algo igual de brillante pues es Venus o Marte o Júpiter. Entonces se busca estas estrellas dentro del alrededor del firmamento y sabiendo dónde están, tú puedes saber dónde estás tú. Y con esto puedes apuntar directamente a donde tú quieres. Quiero tomar una foto del volcán que está haciendo erupción, quiero tomar una foto de tal constelación, tal supernova, tal hoyo negro. Entonces, esto es por la parte de sensores, por la parte de actuadores, ¿cómo se logra esto? Se les llama ruedas de inercia. Con las ruedas de inercia son ruedas muy pesadas, muchas veces de plomo o todavía elementos un poco más pesados. Y al girar, pues obviamente se va a contrarrestar. Es el mismo principio que vimos con los que serían el sistema de control pasivo. También está lo que serían los magnetopares o magnetorques, que por ejemplo aquí pueden ver lo que serían bobinas, que al pasarle cierta corriente generan un campo alrededor de todo esto. Entonces, tan solo este subsistema se utiliza para CubeSats, pero con esto ya te puede dar cierto giro en el eje X, en el eje Y, y aquí alrededor nos da hasta incluso cierto empuje. Ya no nos da un giro, sino un empuje. Y pues obviamente también tenemos los mismos propulsores, que normalmente se utilizan para recalibrar la órbita, pero por ejemplo, combustible de combustión fría, por ejemplo, se ven mucho en las películas, que se echa un poco de polvito, algo de humo, algo así, y con esto ya te logras estabilizar para no girar. Ya otro de los subsistemas es la parte mecánica, de estructura. Esto une todos los otros subsistemas. Si no existiera el mecánico, pues obviamente todo se deshace. Esto puede ser tan simple como una tarjeta PCB, donde se ensamblen todos los componentes, a incluso toda una nave espacial. Pero su única tarea no es nada más unir todo, sino incluso, por ejemplo, protegernos de la radiación. Esta es una gráfica de qué tanta radiación recibe en qué tanto tiempo, lo que sería un satélite. Por ejemplo, esto es dentro de un año, el tiempo es fijo, perdón. Pero dependiendo de qué tan gruesa es la capa externa, es qué tanta radiación le va a llegar. Podemos ver la dosis total, los electrones, los protones atrapados y más cosas, ¿no? Entonces, esto medido en pulgadas, porque muchos de lo que se hace está hecho por Estados Unidos, entonces sus medidas todavía imperan por ahí. Pero, por ejemplo, con tan solo 1 centímetro que sea aproximadamente, ya no nos llegan electrones. Y esto es aluminio. Obviamente es una aleación especial de aluminio, pero justamente con esto, un material muy liviano y con solamente 1 centímetro de espesor, nos puede dar muchísima protección. ¿Por qué no podemos lanzar un celular solito al espacio? Pues justamente porque se puede llegar a quemar, literalmente quemar, justamente por toda esta radiación. Pero ¿qué pasa si lanzamos un celular y con su cajita de aluminio pues ya puede hacer más cosas? Obviamente la antena está adentro, entonces pues, se va a hacer interferencia el solito, ¿no? No sería la mejor de las misiones, pero ya es algo más factible. Por último, pues puede ser simplemente esto, o puede ser también aditamentos más complejos, por ejemplo, los brazos robóticos. Este era el primer Canadarm que se utilizaba para poner en órbita satélites que iban dentro del transbordador espacial. Ya existe el Canadarm, Canadarm 2, que está en la Estación Espacial Internacional. O incluso, por ejemplo, lo que es más novedoso en sistemas mecánicos es cómo se puede lanzar de forma muy compacta y que se abra, ya que está en órbita. O por ejemplo, los rovers que llegan igual de forma muy compacta y muchos se desdoblan al aterrizar. Entonces, esto es de lo más novedoso en esta área. Ya, por último, unos dicen que es el más importante, que es el sistema de telemetría y comando. Esta es la computadora que controla todos los otros subsistemas.
Cabe destacar que dependiendo de la complejidad de cada subsistema, por ejemplo, obviamente no va a controlar el sistema térmico si es pasivo. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de orientación o un sistema de carga útil que utiliza muchísimo procesamiento de muchísimos datos, puede tener su propia computadora, pero esta computadora va a estar subordinada a la computadora central, a la computadora de comando. ¿Cómo se conectan todo adentro del mismo satélite? Se les llaman buses, se les llama protocolos y se les llama interconexiones. Y aquí algunos podrán haber oído del bus CAN, del bus de I cuadrada C, de SPI, que son solamente formas en las que se ponen de acuerdo una computadora con otra para transmitir información entre sí. Tal vez unos son más sofisticados que otros. Por ejemplo, se utiliza mucho el protocolo CAN porque es resistente a interferencias, a ruido. Por ejemplo, a los mismos coches utilizan este tipo de conexiones. Pero ya en sí la computadora, podemos hablar de una computadora completa, por ejemplo, una Raspberry o algo que en un sentido simplemente estando es suficiente. O podemos hablar de lo que es un microcontrolador o un multiprocesador. La diferencia entre estos dos últimos es qué tan potentes son. Por ejemplo, aquí les pongo los diferentes ejemplos de diferentes microcontroladores. Entonces, cada uno tiene cierta potencia, cada uno tiene diferentes monadas, cosas aparte, ¿no? No, que uno puede leer de forma analógica, no, que uno tiene contadores, que uno tiene más cosas, ¿no? Muchas veces se utilizan los más simples o incluso se hacen los propios, los mismos microcontroladores. Ya con la democratización del espacio ya se están haciendo cada quien comprando. Ya no se están haciendo tanto, por lo tanto se vuelve más flexible el mercado. Algo que es curioso justamente porque es la computadora, muchas veces tiene su propio sistema de telecomunicaciones, no que si algo falla, no que si una actualización, no que si algo así, tiene su propio sistema de antenas. Y como muchas veces lo que transmite de esta forma es más liviano, por ejemplo, estas son antenas de UHF que, que no permite muchas tasas de transmisión de bits, pero sirve para lo que nosotros queremos. Y siempre que vean un satélite, sobre todo CubeSats, van a ver, por ejemplo, esta configuración, por lo que les había comentado de que cada uno está en un eje diferente. Y esto nos permite cubrir todo el espacio alrededor de estos. Esta, por ejemplo, es una tarjeta especializada para satélites, en donde este, por ejemplo, es el zócalo para poner el procesador. Y este ya es muy complejo, ya es más caro, pero tiene más procesamiento. O por ejemplo, este es un esquema, que aquí ya no utiliza ni un procesador, ni un microcontrolador, ni nada de eso. Se utiliza lo que se le llama un FPGA. Un FPGA nada más es otra tarjeta que se programa de manera diferente, sobre todo para tener dentro de sí más componentes. Obviamente tú ya lo tienes que hacer como literalmente cada conexión dentro de todo esto, programada, y se vuelven caras por eso, pero son muy versátiles. Entonces, el futuro de este campo está dentro de esta parte y de los sistemas embebidos. Y ya por último, bueno, lo que me faltó de decirles, pues no, nos dijiste todo esto, pero falta la carga útil, ¿no? Pues sí, muchas veces la carga útil es una tarea en sí misma, pero afecta a todos los demás componentes. Entonces, en lugar de decirlos, pues, la carga útil es importante, ¿no? Se lo quería demostrar con algunos ejemplos. Por ejemplo, este es el satélite más pequeño del mundo. Este lo hizo lo que es la Agencia Espacial India. Y pues lo pueden ver la comparación, ¿no? Y tiene todos los subsistemas que nosotros buscamos. Tiene un microcontrolador para todo esto, tiene una antena así chiquitita, pero funciona. Tiene un transpondedor de radio para convertir las señales que vienen de la antena. Tiene un magnetómetro para saber cuál es su orientación, igual que un giroscopio. Y tiene una celda solar para la potencia. Todo esto es suficiente. ¿Cuál es su tarea? Demostrar que sirve. Esta en sí no tiene una carga útil. El propósito de esta misión es demostrar que una cosa tan pequeña puede funcionar en el espacio. Literalmente esto lo lanzaron incluso sin carcasa.
¿Cuál es la diferencia? Que los chips venían reforzados, los hicieron ellos mismos y por lo tanto hay diferente cierto tipo de manufactura, entonces ya no se queman incluso si están al descubierto. ¿Cuál es la desventaja? Que es mucho más caro. Otro ejemplo, por ejemplo, es esto que se le llama, es un subsistema diseñado por Surrey Systems en Inglaterra. Ellos se dedican a literalmente a hacer satélites a la medida. No, pues que tú quieres una tarea para transmisión de datos de tipo de celular, ¿no? Yo te lo pongo. Este ejemplo es un sistema de transmisión de datos de cámara. Entonces, por ejemplo, es un sistema RGB en blanco y negro y panorámica. Esta es la carga útil. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que con una computadora a bordo, todas están conectadas con Buscan, pues aquí procesa los datos, los convierte, incluso saca información. Los guarda en memorias, en lo que serían discos duros de estado sólido, y tienen redundancia de datos, ¿no? Si uno falla, pues el otro tiene la información y se puede volver a sobreescribir, ¿no? Y ya al final, pues se tiene el sistema de transmisiones, en este caso la banda X, con un sistema de apuntamiento mecánico para las diferentes antenas. Este es en sí un solo subsistema. El otro subsistema, por ejemplo, es el de la carga, el de la computadora a bordo. Si se fijan, pues tiene tres, igual otra vez por redundancia. Los únicos satélites que se han ido a reparar al espacio, por ejemplo, es el Hubble, que fueron a repararlo 2 veces, pero es sumamente caro ir allá. Otro sistema, por ejemplo, es el sistema de propulsión. Este es un sistema de propulsión química por xenón. Este es el subsistema de potencia, que lo que hacen es con celdas solares, llegan a través de lo que serían reguladores, después de reguladores pasan a lo que sería la batería, y ya aquí lo que se hace es disminuir el voltaje. Te lo dan normalmente en 28 volts a partir de los reguladores, pero la mayoría del electrónico utiliza 5 volts. Entonces, de esta forma nosotros podemos alimentar el sistema. Ya por último son los sistemas de transmisión en banda S. Esto es sobre todo para telemetría y telecomando. Y por último tenemos el sistema de control, ¿no? Muchas figuritas. ¿Qué es lo que nos dice aquí? En X, en Y y en Z tenemos magnetorques. Tenemos cámaras de estrellas de la 0 a la 3. Tenemos magnetómetros para medir la orientación e incluso giroscopios. Entonces, y otras cámaras de estrellas un poco más especializadas. Todo esto es, por ejemplo, lo que compondría un satélite específico para percepción remota, de que toma fotos. Y muchas veces este tipo de cargas útiles son muy usadas, son muy importantes porque son las que nos dan de forma meteorológica, que si hay huracanes, que si hay más cosas, que si hay incendios. Y ya para terminar, para no hablar solo de satélites, pues aquí la misma imagen de la Voyager, pero esta vez, por ejemplo, tenemos en esta parte el sistema de potencia y la carga útil del otro lado. ¿Por qué? Porque este emite radiación. Entonces la carga útil era un espectrómetro ultravioleta, una cámara infrarroja, un radiómetro, un detector de fotones, etcétera, ¿no? Incluso de este lado, para que no interfiera la parte electrónica, un magnetómetro de campo amplio. Y justamente porque se saben hacia dónde se va a mandar, está muy lejos, aquí lo que tienen es una antena de alta ganancia. El apuntamiento tiene que ser súper preciso y hasta la fecha todavía se mantiene comunicación. Pero, pues, ya es tecnología que se lanzó hace 30 años, ¿no? Literalmente te estás comunicando con una computadora que ya ni siquiera tus papás quieren, ¿no? Y en sí estos son, por ejemplo, ciertos ejemplos de cargas útiles que nosotros podemos ver en diferentes naves reales. Y como ven, muchas veces las cargas útiles definen la misión entera. Y ya por último, pues todo esto, pues sí, depende, todo lo he aprendido un poco de videos de YouTube, un poco de lo que he buscado en libros y un poco también en lo que serían colaboraciones con laboratorios. Por ejemplo, ya les hablaron al principio de que estuve trabajando con lo que sería el Laboratorio de Instrumentación Electrónica Espacial. Esto es un laboratorio donde se juntan personas a hacer cosas de espacio, así. Si ustedes buscaran hacer servicio social, podrían estar ahí.
o incluso también en este, que tal vez es más accesible para muchos de nosotros, porque este está en Querétaro. Aquí más bien fueron pláticas, no se ha logrado una colaboración aún, pero este, por ejemplo, está en Juriquilla. Este es un laboratorio que maneja el CONACYT, pero está en las instalaciones de la UNAM, pero también hacen cosas espaciales. Incluso ahí tienen como sistemas de prueba muy robustos que se utilizan en México para los nuevos satélites que se están buscando lanzar. Y la verdad es que eso sería todo. O espero que sí les hayan hecho y espero que haya dejado un poco de espacio de preguntas. Si buscan contactarme, estos son mis datos de contacto y muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. De hecho, hay unas preguntas en el chat. Si quieres, te las voy diciendo y a ver si puedes irlas contestando, ¿va? Claro. A ver, la primerita que había salido dice, ¿en la termósfera hay alguna cantidad de aire? ¿Eso no causaría algo de fricción en los satélites artificiales? Efectivamente, sí hay aire, pero ¿qué tanto aire hay? Dependiendo la altura en la que estás, pues va bajando de forma exponencial, ¿no? Entonces, lo podemos ver ahorita en un avión, incluso depende de la fricción de aire para volar. Pero un poco más arriba ahí, en la termósfera, por ejemplo, está la Estación Espacial Internacional y continuamente se tiene que reabastecer de combustible químico para sus propulsores, porque sí hay cierta fricción. Los satélites más chiquitos que ahorita se están lanzando se lanzan en esa capa de la atmósfera, pero justamente porque se lanzan en esa capa, solamente duran 6 meses o 2 años, a lo mucho. Vale, muchas gracias. También dice, en tu fórmula de la órbita trae unidades de distancia, eso es radio, diámetro o toda la trayectoria de un periodo. ¿Ahí cuál es? Es de las primeritas, de hecho. Sí. Aquí, bueno, yéndonos un poco más aquí, esto nos dice, sí, un poco de lo que sería la altura. La altura medida desde la superficie terrestre hacia donde está el satélite. Obviamente, si nosotros nos ponemos un poco más específicos, si hablamos con los físicos que hicieron estas fórmulas, pues nos dice, no, es el centro del planeta hasta donde está el satélite. Justamente porque esto sale de las leyes de Kepler y las leyes de gravitación universal. Pero sí, esto es lo que nos dice, lo que nos habla es de la altura. O también si lo quieres ver de otra forma, si es el radio de la órbita. Ok, vale, muchas gracias. Y también dice, se pueden tener varios cuerpos alineados en la misma órbita, pero con un desfase en su posición, algo así como un tren de satélites, o hay mucho riesgo de colisión. Pues riesgo de colisión depende, porque hablando de distancias en órbita, la verdad es que son distancias muy grandes. Si nosotros vemos las imágenes de la basura espacial, pues obviamente no se ve así. No es que salgamos y nos choquemos con basura espacial. Esos son exageraciones, sobre todo para hacer concientización. Pero sí puede haber cierto riesgo. Si nosotros no calculamos bien las órbitas, si por ejemplo nosotros no solamente desfasamos los satélites por su velocidad, pues sí puede llegar a haber cierto riesgo, pero por ejemplo los satélites Starlink cuando se lanzan y es ligera la variación de velocidad, pero como vimos aquí, si cambiamos un poco la velocidad, cambia la altura, cambia la órbita. Entonces, poco a poco se van desfasando un poco más y termina no habiendo un cierto riesgo, porque justamente el cambio de velocidad es diferente de órbita. Y sobre todo si uno mantiene lo que sería la órbita, hay otros parámetros orbitales, yo solo les hablé de la inclinación, pero se puede hablar de lo que sería en coordenadas esféricas, cuál es el grado en que lleva la órbita, qué tanto radio tiene, qué sería la altura y nuestra inclinación, ¿no? Si nosotros tenemos diferentes satélites en diferentes puntos de la órbita, siempre y cuando mantengan su distancia no hay problema. Siempre y cuando mantengan una velocidad relativa entre ellos de cero. Obviamente mantener las cosas tan a la perfección en la realidad es muy difícil. Se busca no hacerlo, pero las nuevas constelaciones de satélites lo buscan hacer porque da mayor eficiencia en sobre todo el manejo de órbitas.
Vale, muchas gracias. No sé si Moisés quiere abrir su micrófono para hacer las otras preguntas o le sigo yo. Si quieres, yo también puedo abrir el chat, como me digas. No, si quieres, va, ahí te va la otra. ¿Por qué el satélite más pequeño del mundo no se rostizaría con la radiación? Creo que justo sí lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir, no hay problema. Es justamente porque la electrónica es lo que normalmente se quema, se deshace con la radiación espacial. Pero esta electrónica está hecha diferente. Normalmente la electrónica se hace de materiales semiconductores que se dopan, se les pone otros materiales que no son semiconductores, pero muchas veces se hace de forma leve aquí para funcionar para la computadora, para el celular, pero se hace un poco más cargado y sobre todo en diferente concentración para lo que son electrónica de calidad espacial. Entonces, justamente puedes tener satélites con este tipo de tecnología y no solamente no se quemarían, sino duran más tiempo. Perfecto, muchas gracias. También preguntan si sabes si hay algún laboratorio así de accesible en Ciudad de México, como el que tenemos aquí en Juriquilla del UNAM. Pues, Sé que las personas trabajando en el IES, en lo que está en la Facultad de Ingeniería, son muy accesibles. Si tú vas y tocas la puerta del doctor que trabaja ahí, que es el doctor Saúl Rosas, muy fácilmente te puede recibir. El chiste es mantener el interés. Hay otro que es muy importante, que es el Laboratorio de Instrumentación, Laboratorio Nacional de Instrumentación Espacial, así solito, que está en el Instituto de Ciencias Nucleares. También ahí es donde hacen muchísima investigación. Otros existen, no los conozco, pero he oído de ellos tanto en el Estado de México y un poco entre los dos, por ejemplo, en el Politécnico, que en el Politécnico está el CICATA, creo que se llama, y por ejemplo, ese es el principal laboratorio de desarrollo de la Agencia Espacial Mexicana. Todavía no lo usan mucho, pero ahí está. va, perfecto, muchas gracias. Y ya por último, dice, ¿cómo visualizas el futuro del área aeroespacial en México? Y si crees que tenemos potencial de llegar, o sea, de llegar a tener algo más grande o competitivo, vaya. De que se puede, se puede. El talento existe, la intención existe. ¿Cuál es el problema? Que arrastramos una historia un poco pesada en estos términos. Hace poco dieron una plática de cómo había sido la perspectiva de viajes espaciales tripulados. Incluso se habló de que antes México fue uno de los primeros que lanzó cohetes sonda después de Estados Unidos y Rusia, con lo que era la CONEF. Y desde ahí se tenía cierto precedente, pero por lastres políticos, por más cosas, se detuvo. No significa que el interés haya desaparecido. Muchas personas han querido dedicarse, pero sí, tristemente se ha dado lo que pasa en muchas áreas de la fuga de cerebros, que se van a otros países porque hay más oportunidades, porque ahí sí existe esta industria. Entonces, es difícil. Ahorita está llegando como una segunda ola, ya se hizo una agencia espacial, hay varias perspectivas de hacer todo esto, pero todavía se está concentrando mucho en la formación de capital humano. Todavía es muchos estudiantes, todavía es muchos profesores o doctores en estos campos dando clases. Sí se hace investigación, pero todavía es poquita o incluso son esfuerzos aislados. Entonces, México tiene el potencial, se pueden lograr muchas cosas, pero todos los actores que están participando en estas partes, tanto industria, universidades, gobierno, se tienen que unir y colaborar y con eso podemos llegar muy lejos. No es que cada quien haga cosas por su lado, sino justamente hacer cosas en conjunto y podemos hacer cosas muy grandes. México tiene talento y se puede lograr. Muchas gracias. La verdad es que sí, así como tú que te ves muy apasionado, ¿no? Y con mucho talento. No sé si alguien más quiere abrir su micrófono para hacerle una pregunta o algún comentario a Gonzalo. Si no, pues ya para darle cierre a este evento, último evento de nuestra semana IM. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación y también les recordamos que este espacio como de talleres no es algo que hicimos nada más para la semana, es algo que vamos a estar llevando a cabo cada semana
Y si ustedes quieren realizar algún taller, o sea, sí que tengan una pasión y quieran hacer el taller, se pueden comunicar con nosotros y les abrimos el espacio con todo gusto, ¿saben? Y nada más, pues agradecerles mucho por haber estado en toda nuestra semana IM, los que hayan asistido a todos nuestros eventos y recordarles que el lunes se reagendó nuestra plática con la profesionista de Tesla. Se reagendó para las 5 de la tarde por si quieren asistir. El link de Zoom lo vamos a estar subiendo este fin de semana a nuestro Instagram y cualquier duda, pues me pueden contactar ahí por Insta, Facebook, los que sepan del grupo en Facebook, como quieran. Entonces, muchas gracias a todos por haber asistido y pues damos un aplauso a Gonzalo por este taller que estuvo muy padre también. Y pues bonita noche Muchas a gracias. todos también. Nos vemos.